¿Cómo están? Bienvenidos al en vivo. Bonita tarde para todos. Saludos desde Saltillo, Coahuila, México. Una tarde bien calurosa, bien calurosa. Feliz lunes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo pasaron su fin de semana? Y pues estamos aquí para hacer un en vivo. Si estás aquí, si te quieres quedar, vamos a platicar principalmente de constelaciones familiares, pero hoy te quiero hablar de un tema muy importante dentro del proceso sistémico que son las enfermedades, ¿ok? Te quiero hablar desde la experiencia, cómo he visto ciertos casos y cómo he recibido casos que vienen de constelar un síntoma, una enfermedad, con lo que me he topado cuando vienen y me dicen, es que ya constelé, y entonces yo les empiezo a preguntar cositas, detalles que ya se tendría que ver en una constelación, y entonces me topo con que no. Entonces, pues te quiero hablar de todo eso, te quiero dar como la mirada sistémica de los síntomas, de las enfermedades, lo que hay detrás. Hoy titulé este en vivo la enfermedad como mensajero, porque en realidad desde la mirada sistémica esos son las enfermedades. Las enfermedades son portadoras de mensajes inconscientes, por supuesto, porque si tuviéramos consciente esa información, pues la enfermedad no tendría ningún propósito de estar ahí. La enfermedad tiene un propósito, tiene un para qué, tiene fondo. Cuando decimos que tiene fondo, tiene que ver con el sistema, tiene que ver con tu guión de nacimiento, tiene que ver con cómo fuiste creado, cómo fuiste creada. Tiene que ver, por supuesto, con las experiencias que vas viviendo como adulto, pero también está el transgeneracional, oveja negra, también está el transgeneracional. Voy a dar unos minutitos mientras le voy picando aquí, porque ayer, según yo, aprendí un truco. ¿Ven que les estoy diciendo que estoy aprendiendo a usar aquí las herramientas de TikTok a través de los en vivos? Se supone que puedo poner la cámara doble sin necesidad de estarla cambiando, pero pues aquí no le encuentro la opción, según yo ya le había aprendido. Oigan, bueno, pues primero que nada te invito a participar. Gracias por tu corazón, gracias por hacer preguntas. Por supuesto, al final vamos a hacer preguntas, pero también si tú estás aquí disponible y quieres, si me das la señal que quieres hacer el ejercicio, pues vamos a tener también, si tú quieres y estás disponible, un ejercicio enfocado precisamente a nuestros síntomas, a enfermedades que ya tengas detectadas. Quédate, participa, comenta. Voy a dar un poquito de tiempo porque según me han reportado las ovejas negras, no les llegan las notificaciones. Yo les estuve anunciando el en vivo hace ratito por las historias, por el WhatsApp, para que así podamos vernos puntualito cuando empiece, pero las notificaciones a veces no les llegan. Muchas gracias por compartir el en vivo, eso da muchísimo impulso a esta información. De verdad que las constelaciones familiares son una herramienta muy útil, súper útil. Y cuando estamos receptivos, ¿ok? Son útiles siempre y cuando estamos receptivos. Acuérdate que te decía que para poderte constelar tienen que estar todas las condiciones listas para que pueda llevarse a cabo una constelación de manera exitosa. Además de que esté el constelador con toda su preparación, experiencia, acervo de conocimiento, por supuesto, tiene que estar también la persona receptiva para poder estar ahí constelando lo que lo llevó o lo que la llevó a trabajar eso que hoy quiere sanar, trascender, corregir, hacer consciente. Pero sí, a veces nos topamos con una serie de factores que están en contra. Gracias Roma. Ay, siempre tan espléndida con tus corazones. Muchas gracias. Y son, por si no sabían, cada vez que tú me das un corazón, cada vez que tú me das tu rosita, cada vez que tú compartes el en vivo, TikTok me genera más audiencia, o sea, crece la comunidad. Entonces, muchas gracias por hacerla crecer. Muchas gracias por compartir todo esto que te dejo aquí, y siempre va con el propósito de que sea útil para ti. Tú estás aquí resonando con este tema, si crees que esta herramienta puede aportarte algo que la medicina no te ha aportado, ¿ok? Porque así como yo lo veo,
Las constelaciones llegan a donde la medicina no puede llegar, donde la ciencia se quedó sin respuestas. Las enfermedades no nada más son causa biológica o porque te alimentas mal o porque tienes hábitos que no son tan saludables, ¿no? El autocuidado es un efecto y una consecuencia, por supuesto, del amor propio, pero también deriva a partir de cómo nosotros estamos reconciliados con nuestros vínculos primarios, con nuestros vínculos originales. Dice... hola, ya no te había encontrado en el live. Ya tenemos mucho haciendo, ¿verdad, Roma? ¿Verdad, Melissa? Ya estamos aquí formando comunidad, ya las estoy conociendo. ¿Quién está aquí bien? La que aquí está bien puntualita y las que más veo en los en vivos es a Melissa. A Roma, hay más gente por aquí, de pronto me encuentro, pero también por cuestiones de trabajo, de sus actividades, a veces no podemos coincidir y que no tengo un horario fijo para hacer en vivos, pero bienvenida, por ahí les estoy anunciando en las historias a qué horas me voy a estar conectando, nos vamos a estar viendo más seguido por acá, porque hay que fortalecer la comunidad de ovejas negras, hay que fortalecerla, también para que me conozcan, a veces solamente les posteo los videos que les acabo de dejar, mucho contenido acerca del vínculo papá. Recientemente les dejé varios videos con ejercicios y hemos estado ya, ¿verdad? Dice, mira, sí, semana, sí, ya tenemos ratito que retomé, ya me volví a organizar con tiempos y todo eso, y el tema es que vayamos nutriendo la comunidad poderosa de ovejas negras. Dice, tus directos son de sanación y es lo que la humanidad necesita, sanar, paz. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos arrancamos? Hoy es un tema interesante, como te decía, vamos a hablar de la enfermedad como mensajero y también como un medio de comunicación entre los ancestros y nosotros. La enfermedad cumple una función de traernos al consciente algo que se ocultó, algo que no se habló, algo que quedó atrapado en la memoria familiar, que está ahí gritando a través de nuestro cuerpo. Yo te decía el otro día que nuestro cuerpo es el gran teatro donde se desarrolla la obra de nuestra historia familiar. Nosotros somos el testimonio, la consecuencia de lo que ha surgido antes, de lo que ha ocurrido antes. Y cuando no somos conscientes, nosotros vivimos esas consecuencias, obviamente de forma dolorosa y sin las posibilidades, lo más trágico de todo eso, sin las posibilidades para poder trascenderla. Una enfermedad no nada más se sana a través de la medicina oficial. Hay situaciones, hay casos donde la medicina oficial no puede llegar y eso es una realidad. De pronto recibo personas que dicen, es que ya me fui a hacer exámenes de todo, ya me hicieron resonancia, me hicieron análisis, me hicieron de todo, ¿no? Ecos, todo. Ya fui a visitar varios médicos, ya anduve por todos los médicos más famosos de la ciudad y no me encuentran absolutamente nada y yo sigo con el dolor, yo sigo con el síntoma. La enfermedad no se puede ver en el análisis a través del cuerpo, a través de lo que te aporta la medicina oficial. Es decir, la enfermedad está cumpliendo una función y esa función tiene que ver con memoria emocional, tiene que ver con historia, tiene que ver con lo que representa la enfermedad. Y desde la mirada de las constelaciones familiares, una enfermedad puede estar representando información excluida, puede ser un patrón de repetición, puede ser diferentes causas. Que dice, todo muy interesante y valioso, muchas gracias. Voy a voltear aquí la cámara para ir apoyándome de los muñequitos. Mira, aquí te estoy representando un sistema familiar configurado con abuelos, están los 4 abuelos, está la pareja de los padres y están los hijos. De tal manera que las constelaciones familiares nos dicen lo siguiente: lo que calla la primera generación, la segunda lo interioriza y la tercera lo somatiza. Lo que aquí no se arregló, esta generación lo hereda, pero tampoco lo arregla, ni siquiera lo exterioriza. Y ellos vienen a representar todos estos síntomas que antes
no se les puso solución. Los secretos, el trauma, tanto hablamos de trauma aquí, hemos hablado mucho de trauma aquí. De hecho, te dejé en mi canal de Telegram, te dejé el documental del doctor Gabor Maté, que se llama La sabiduría del síntoma. La sabiduría del síntoma. Él también aporta esta visión, ¿no? De que lo que llevamos a través de los síntomas son dolores que cargamos, pero son dolores del alma. Son dolores súper profundos que no se les ha dado visibilidad, que no han sido expresados y que ahora salen en forma de adicciones, de enfermedad, de situaciones que vivimos a través del cuerpo. Entonces, tu síntoma, piensa en este momento, te invito a pensar y a reflexionar acerca de qué enfermedades se han vivido en el árbol familiar en tu sistema, porque también las enfermedades se heredan. No sé si te ha tocado escuchar historias donde la abuela tuvo cáncer, la hija tuvo cáncer y ahora la nieta tiene cáncer. El abuelo tuvo Alzheimer, el hijo tuvo Alzheimer y ahora el nieto está presentando síntomas de Alzheimer. La tiroides, por ejemplo. Mi abuelita tuvo tiroides o hipertensión o situaciones que tienen que ver con el útero. La hija también y la nieta también. Entonces vamos viendo como esos patrones de repetición. Pero tu síntoma, desde la mirada sistémica, no es un enemigo, es un mensajero. La enfermedad es en realidad este mensaje del alma familiar que viene a traer esa información pasada que no ha sido vista, que no ha sido ordenada, que no ha sido integrada, que al no ser visibilizada trata de gritar a través de diferentes símbolos. El que más usa es el cuerpo. A veces lo traemos a través de las relaciones, pero el cuerpo es principalmente la forma en cómo nosotros hacemos visible lo inconsciente. Entonces la enfermedad no es un castigo tampoco. De pronto hay gente que dice, ay, es que es voluntad de Dios. Que por cierto, desde el curso de milagros, la voluntad de Dios no es que sufras. La voluntad de Dios es que tú seas feliz. Esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, también el sistema de creencias puede influir en la manera en cómo nosotros vivimos la vida, la manera en cómo nosotros enfrentamos nuestros desafíos, las enfermedades. La enfermedad no es normal. La enfermedad es un efecto y es una consecuencia de algo que no se gestionó a tiempo. Es algo que quedó atrapado ahí y que al no salir está buscando ser expresado a través de diferentes formas. Entonces, cuando hablamos de enfermedad, te decía, ya estamos hablando de la última llamada, porque la siguiente sería la muerte. Ya es la última llamada. Cuando ya la enfermedad aparece, ya estamos en preventivos. Ya estamos en números rojos, ya estamos necesitando ayuda urgente en todos los niveles en que la podamos buscar esa ayuda para poder trascender nuestro síntoma. Hay enfermedades más fáciles de trascender, hay enfermedades más difíciles de trascender. ¿De qué depende de esto? Ahorita lo vamos a profundizar. Entonces, el cuerpo va a hablar lo que el alma calló y lo que el sistema escondió o está guardando en secreto. Y hoy vamos a mirar las enfermedades no solo desde la mirada biológica, como te lo decía anteriormente, porque para eso, para ver la enfermedad desde la biología, para eso están los doctores que estudiaron no sé cuántos años medicina, está la farmacéutica, que es un gran negocio. Hoy tenemos el cártel farmacéutico, por eso desde mi opinión muy personal, ¿ok? Creo que mucho tiene que ver el tema del negocio capitalista, ¿no? De todo lo que se ha formado alrededor de la medicina oficial y que no dejan entrar alternativas de solución. Constelaciones familiares es una alternativa para ser consciente de lo inconsciente, para una toma de sentido, pero también tiene efectos sanadores. De pronto cuando entramos a lo profundo del alma familiar y ahí vemos los síntomas del sistema, vamos viendo que algunos resentires, algunos síntomas, algunos dolores van desapareciendo. Como te decía, hay enfermedades más difíciles, hay enfermedades más fáciles de trascender, ¿cierto?
Entonces, hoy vamos a mirar desde ese lugar, desde una mirada profunda e incluso espiritual, porque ahorita te estaba hablando del curso de milagros, ¿no? Que te decía que a veces la gente dice que la enfermedad es un castigo de Dios, pero ¿por qué te tendría que castigar? ¿Qué culpa inconsciente heredaste o qué culpa inconsciente llevas? ¿O de qué te sientes culpable que ahora estás buscando a través de diferentes formas la muerte? Una de ellas es la enfermedad. Cada vez que nosotros entramos al quirófano, estamos en la línea de la muerte, estamos en ese jalón de la muerte, estamos ahí luchando por nuestra vida. Cada vez que entramos a un quirófano, se merma nuestra energía vital y corremos el riesgo de no volver a abrir los ojos y quedarnos ahí en la plancha. Hay muchas historias así, ¿no? Ya no salió del quirófano, ahí se quedó. Entonces, ¿qué es una enfermedad desde la mirada sistémica? ¿Qué es una enfermedad? Las enfermedades desde la mirada sistémica son un intento inconsciente de pertenecer, como te decía anteriormente. Mi abuela tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer y yo tengo síntomas o estoy ahí ya con situaciones de cáncer. A eso se llama la lealtad familiar. Por lealtad y por amor a ti, yo lo hago igual que tú. Yo me uno junto contigo para que no lleves sola ese dolor o esa enfermedad. A través de la enfermedad me uno a ustedes porque creo que así pertenezco más, porque creo que así soy más vista, porque creo que de esa manera soy más reconocida. También desde este sentido espiritual, muchas veces traemos el programa de ser mártires. Y entonces estamos buscando cómo sufrir y cómo expiar esas culpas inconscientes que se han heredado en el sistema, que se han quedado atrapadas ahí, y el recurso favorito de las personas para expiar esas culpas es a través de un mal amor, de un amor mal correspondido, de un amor violento o narcisista, de una mala relación, de una relación tóxica, o también a través de la enfermedad. Es la forma favorita que tenemos los seres humanos para expiar esas culpas. Entonces, retomando, la enfermedad puede ser vista como un intento inconsciente de pertenecer, como una compensación de algo que ocurrió en generaciones anteriores. ¿Te acuerdas que hablábamos el otro día de deudas sistémicas? Por ejemplo, aquí mi abuelo tiene una deuda sistémica porque está involucrado en asuntos de víctima y perpetrador. Como consecuencia, yo como su nieta y siendo su doble, creo que necesito expiar eso que mi abuelo hizo. Cargo esa culpa inconsciente, miro esa deuda a través de mi enfermedad o a través de cualquier situación que me esté limitando físicamente. A eso le llamamos deudas sistémicas. Las deudas sistémicas se pagan con dinero, es decir, no me rinde, no me alcanza, lo obtengo pero luego lo pierdo, lo gano para que se me desaparezca, suceden accidentes y se fuga el dinero. Me lo roban, me estafan o confié de más y lo perdí. Pero también a través de la salud. Pierdo la salud. Estoy pagando con mi vida lo que hizo mi abuelo. De esa manera saldo esa deuda que desde el amor ciego creo que yo tengo que pagar. Entonces, es una compensación. Aquí estamos viendo en esto que te acabo de decir, la ley del dar y el recibir, el equilibrio, ¿no? Luego también tenemos una forma de traer de vuelta a alguien que ha sido excluido. Entonces, de tal manera que si mi abuela fue excluida por las razones que hayan sido, a través de mi enfermedad yo la estoy incluyendo, porque ella enfermó de eso y es la forma en cómo yo me identifico con ella. Si a eso le agregamos todavía más factores y más formas de identificación, como que llevo el nombre, nací en su fecha de concepción, nací en su fecha de nacimiento o fui concebida cuando ella nació. Eso todavía incrementa la identificación, de tal manera que estoy incluyendo, mejor dicho, a mi abuela a través de las cosas que me pasan, ¿no? A través de la enfermedad. Es también una fidelidad a los que sufrieron o murieron antes, ¿no? Hace ratito lo mencionábamos. Voy repitiendo los patrones de mi sistema familiar, porque creo que esa es la forma de pertenecer. Hay sistemas que se unen a través del dolor,
a través de las enfermedades difíciles, a través de los destinos difíciles, a través de las situaciones trágicas y dolorosas. Así se acostumbró el sistema a pertenecer, de tal manera que queda normalizada en esta generación el sufrimiento, el dolor, el sacrificio, ser mártir también. De pronto tenemos esas situaciones dentro del sistema. Hay gente que ya trae el drama integrado, porque se ha vivido desde el drama familiar. La historia ha sido escrita desde ese lugar de dolor, de mucho dolor y de mucho peligro de muerte. Es una consecuencia del trauma también, oveja negra, por decir, aquí en esta generación hubo trauma y el trauma se hereda. Lo hemos explicado anteriormente, ¿no? El trauma también se hereda, las memorias. De pronto llegan personas que dicen, es que me duele muchísimo el cuerpo, me duele muchísimo la espalda. Constelaciones familiares no es una solución mágica y no te da promesas de algo que no te puede cumplir, sabiendo de antemano que el síntoma está ligado a demasiado fondo, transgeneracional, sistémico, guión de nacimiento, más el trauma de mi infancia. Entonces son 4 aspectos que necesito trabajar, que es un proceso, que es un camino y que no todas las enfermedades se van a resolver con el chasquido de tus dedos, ¿no? Entonces, el trauma, cuando es silenciado, siempre va a buscar una salida. Y lo que no se llora se tensiona, nos dice la sistémica. Lo que no se habla se somatiza. Y el otro día me preguntaban que qué era un trauma y que si el estrés postraumático era lo mismo, ¿no? Por ahí surgió esa pregunta hace unos días. Aquí te voy a leer un poquito de mis notas. Dice, ¿qué es un trauma? Un trauma no es solo lo que nos pasó, no es solo el evento que tuvo esta niña que la marcó. No es solo lo que nos pasó, es lo que se quedó congelado, son las imágenes, es lo que la niña no se pudo explicar el por qué le sucedió eso, por qué su padre y su madre la golpearon, por qué la abandonaron, por qué la dejaron sola con su dolor, por qué nadie vino a acompañarla cuando estaba pasando por situaciones difíciles, por qué nadie vino a defenderla cuando estaba siendo abusada. Entonces todo eso se incorpora y luego se convierte en síndrome de estrés postraumático. ¿Ok? Entonces el trauma no es solo lo que nos pasó, es lo que se queda dentro de nosotros cuando no pudimos procesar esa experiencia. Como niños no podemos, nuestro cerebro no logra poder acomodar eso que vivimos. Necesitamos muchísimo la contención de un adulto y apoyo psicológico para poder trascenderlo. Una experiencia cuando es abrumadora queda con mucho dolor dentro de nosotros, el miedo, el abuso, el abandono, la vergüenza, la violencia y la pérdida queda ahí en lo profundo y luego se expresa a gritos a través de nuestras enfermedades, de este dolor crónico del que yo te hablo, de las adicciones, de las relaciones incluso peligrosas, ¿no? El cuerpo va a guardar ese impacto. Lo guarda, no se olvida. El problema es que nada se olvida. Decía una maestra, todo queda escrito en el libro de la vida. Todo queda escrito en el libro de la vida. Cada sistema, cada árbol familiar tiene un libro donde se va notando quién llegó, qué sucedió con ese ancestro. Hace ratito hablábamos de excluidos, ¿cierto? Entonces, ni los excluidos se olvidan. Todos están ahí anotados, los que se excluyeron. Y entonces la vida viene a preguntar, ¿qué hiciste con mis hijos? Tú, mamá, tú, papá, tu abuelo, ¿qué hiciste con mis hijos? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Cómo cuidaste estas vidas que trajiste al mundo? ¿Qué les diste? ¿Qué no les diste? Y si lo que les diste fue nutridor para que ellos puedan después llevarlo hacia la vida y ponerlo al servicio. Muchas gracias por sus corazones, muchas gracias por sus corazoncitos. Dice, ¿y por qué no se puede llorar? Porque lo reprimen, porque en los sistemas no se ha permitido llorar, se lo guardan en secreto. Son conductas que se ven en los sistemas familiares. Hay gente que sí lo puede expresar, hay gente que sí lo puede llorar, hay gente que no. Y si estamos hablando de duelos bloqueados, que eso también es una causa, mejor dicho, el duelo bloqueado es una causa de enfermedades, pues no lloraron. Ahí se quedaron las lágrimas congeladas y a veces se fosilizan, se quedan atrapadas en forma de cáncer.
en forma de nódulos. Ahorita te voy a hablar de un caso que vi para comparar. ¿Qué más me falta aquí? Ay, muchas gracias por sus rositas. Muchas gracias, Raúl, por tu rosita. Muchas gracias. Entonces, el cuerpo guarda ese impacto y muchas veces se expresa años después. Generaciones y generaciones lo siguen expresando hasta que alguien decide conocer el síntoma. El primer paso para trascender una enfermedad es conocerla, saber para qué está ahí. Eso es lo que te revela la constelación. ¿Para qué está esta enfermedad? Gracias, Nora. Muchas gracias por tu corazón. ¿Para qué está esta enfermedad? ¿Qué me viene a enseñar? ¿Qué me está mostrando? Esa es una pregunta muy importante para el campo. Y lo que buscamos son esas respuestas cuando entramos a la constelación. Entonces, ¿cómo se relaciona el trauma con la enfermedad? El trauma interrumpe el flujo natural de la vida. Lo interrumpe. Y se crea un nudo interno. El cuerpo queda en alerta. ¿Te acuerdas que en el estrés postraumático lo que vemos es cómo el cortisol está siempre elevado, cómo la persona siempre está en estrés? Muchas gracias por tus rosas. Muchas gracias por tu rosa, Raúl. Se queda ahí atrapado, ¿no? Se queda ahí como un nudo. Y ese nudo impide que el amor y la vida fluya. El cuerpo se bloquea y todo el tiempo está en alerta. Cuando empecé a trabajar el trauma en mí, recordé que mi papá tiene insomnio, mi abuela tiene insomnio, mi tía, la hermana de mi papá, tenía insomnio, era de lo que se quejaba. ¿Quién no puede dormir? El que tiene estrés postraumático, porque está siempre en alerta y por lo tanto hay exceso de agotamiento. Todo el tiempo están cansados, están de mal humor, están impacientes, están enfermando porque su cuerpo está en estrés todo el tiempo. Todo el tiempo está en alerta. ¿Por qué? Porque ese adulto sigue atrapado, su cerebro, su inconsciente sigue atrapado con ese niño y cree que todavía el peligro persiste en el presente. Todavía tienen el presente miedo de morir, miedo a que lo golpeen, miedo a que lo agredan, miedo a que lo maltraten. Por eso siempre estén alerta. Cuando estamos trabajando el trauma, también vamos accediendo a esa parte del cerebro que se quedó con el alerta activada, con ese botón encendido de peligro todo el tiempo, ¿no? De la supervivencia. Está buscando sobrevivir. Quien está buscando sobrevivir, quien cree que no puede sobrevivir, siempre está tratando de huir, tratando de correr, tratando de salir de ese peligro. No es real porque en el presente no está pasando. Sucedió hace años. Sucedió quizá en la generación anterior o en 2 generaciones atrás o en 3, dependiendo la historia del trauma. Y a veces cuando no lo logramos conocer, cuando no logramos hacer consciente todo esto inconsciente, pues sigue pasando y se siguen heredando, ¿no? Entonces, eso fue algo que yo observé en mi historia familiar, ¿no? Y que yo no tenía el insomnio. Yo entonces empecé a hacer esas conexiones que se hacen cuando vienes a constelar. Cuando tú vienes a constelar, empieza una toma de sentido, a ser consciente lo inconsciente, como decimos, y empiezas a hacer esas conexiones. Ah, ya entendí, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela no dormían, aquí está la historia, mi papá fue violentado por su padre, mi abuelo fue huérfano, los maltrataba, los llegaba a despertar con agresiones, con mucha violencia, los levantaba de la cama, o sea, fueron niños realmente muy maltratados, muy agredidos. Entonces se quedan todo el tiempo en alerta, todo el tiempo. Mi papá todo el tiempo con dolor de cabeza, con migrañas, el insomnio, ¿no? Como una característica que yo recuerdo de él, muy presente. Sí, ¿qué es lo que más me acuerdo de mi padre? Eso, que todo el tiempo se agarraba la cabeza, todo el tiempo estaba enojado, todo el tiempo estaba de malas. Entonces, ¿qué más nos dice el trauma? El sistema nervioso no logra regresar a la calma, sigue en estado de alerta. Con el tiempo, eso puede manifestarse en el cuerpo físico, en forma de dolor. El trauma no solo es personal, también puede ser transgeneracional. Esto quiere decir que lo heredamos. Desde la mirada de las constelaciones familiares, nosotros podemos estar conectados a 7 generaciones detrás de nosotros. Cuando entramos a una constelación, estamos moviendo mínimo 7 generaciones. Aunque no los hayas conocido, tú heredas
esa información. A eso se le llama implicación sistémica. Esa implicación sistémica se trabaja a través de los colores del talento. ¿Te acuerdas que te di unas clases de los colores del talento aquí en el live que te hablaba de esa herramienta? Bueno, a través de esa herramienta nosotros entramos a esa memoria transgeneracional. A 7 generaciones atrás llegamos a lo profundo para encontrar esos dolores del alma que hoy vives en forma de enfermedades, que hoy vives en forma de patrones de repetición o que hoy vives en forma de limitaciones en tu vida en diferentes ámbitos: dinero, relaciones, proyectos, negocios, creatividad, etcétera, ¿no? Entonces, el trauma es una carga emocional de eventos traumáticos del sistema familiar. El silencio de abusos, muertes trágicas, exclusiones, migraciones forzadas, guerras. Las guerras, por ejemplo, mi abuelo nació en épocas de revolución y he visto casos, por ejemplo, en donde los abuelos fueron raptados porque se los llevaban a la revolución en México. Pero, por ejemplo, cuando he visto personas de otros países, están las memorias de la guerra en sus historias familiares. Y entonces venimos a conectar esa historia con el presente para poderla liberar y que queden esas generaciones presentes y futuras liberadas de esa carga traumática que vivieron nuestros abuelos, que vivieron nuestros bisabuelos incluso, ¿no? Entonces el cuerpo recuerda lo que la mente olvida o tiene inconsciente. Donde hubo un trauma en el sistema, muchas veces hay un descendiente que enferma para recordarlo. Fíjate eso qué fuerte, lo repito. Donde hubo un trauma en el sistema, muchas veces hay un descendiente que enferma para recordarlo. Aunque no tengamos memoria consciente del trauma, el cuerpo guarda la información. Enfermedades autoinmunes, trastornos digestivos, dolores crónicos como el que yo te decía de mi espalda, de mi espalda, sobre todo a la mitad de la espalda es donde más me duele. Problemas ginecológicos, incluso algunos tipos de cáncer pueden tener raíces en traumas no resueltos. Lo que no se libera se repite o enferma. Entonces aquí te dejo una frase. Me enfermo por amor, por lealtad, por no saber que hay otra manera de pertenecer sin repetir el dolor. Un hijo, por ejemplo, con una enfermedad grave que carga con el dolor de un abuelo excluido o un aborto no reconocido, como ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, una mujer con problemas ginecológicos que está repitiendo historia de abuso silenciado en el linaje femenino. Cuando vemos, por ejemplo, abusos sexuales, violaciones en la generación de nuestras abuelas, podemos encontrar en esta generación cáncer de útero, miomas, ovario poliquístico, podemos encontrar también infertilidad y también bloqueos en la sexualidad. Hay muchas mujeres que no experimentan su sexualidad con placer debido precisamente a memorias de abuso. A eso le llamamos heridas femeninas o memorias uterinas. Por ser mujeres, nosotros cargamos no solamente la memoria transgeneracional, sino también el cómo nuestras abuelas vivieron su sexualidad y sus relaciones, porque estamos identificadas a través del útero con ellas. El útero simboliza el corazón del sistema. El útero simboliza la casa y el hogar. Entonces imagínate cuando la casa, cuando el hogar es humillado, violentado, transgredido y abusado. ¿Cómo queda el hogar para estos niños que llegan después? Pues un hogar que está triste, que a veces está ausente, que se volvió masculina, la mujer dura, fría, rígida, controladora, enojona, histérica, debido precisamente a esa experiencia que no pudo hablar con nadie. El problema es que en estas generaciones son las generaciones del silencio. Son las generaciones que guardan en ese baúl de los recuerdos todo eso que les ocurrió. El problema es que no se queda en el silencio y no se muere con ellas. Se transmite a través de la memoria uterina. Ese es el detalle, ¿no? Que cuando llegamos a la vida traemos herencias familiares. El cuerpo muchas veces carga con lo que el alma no ha podido mirar, no ha podido expresar, no ha podido hacer visible eso que le ocurrió. Entonces, pues déjenme los leo porque creo que me están escribiendo.
Ay, 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 cansada siempre, dice Gisela. Bueno, el cansancio crónico puede venir también de memorias de esclavitud, puede venir también de estrés postraumático, insomnio, dice Nora. ¿Cómo desactivar esa alerta? Pues trabajando. No vas a encontrar otra respuesta que yo te dé y siempre te voy a decir lo mismo. Tienes que trabajar, tienes que ir a terapia, tienes que constelar, tienes que ir a ver, a ser consciente de lo inconsciente. Y eso no lo puedes hacer tú sola, no lo pueden hacer ustedes solos. Es importante tener conciencia que para algunas cosas vamos a requerir un apoyo, una ayuda, para que te permitas ver con ojos de neutralidad tus situaciones. De lo contrario, no lo vas a poder ver porque lo normalizas. Normalizas tus conductas, normalizas tu forma de ser, tu personalidad, tus decisiones, tu entorno, lo normalizas. Y hasta que llega alguien de afuera y te dice, oye, aquí hay un desorden, oye, aquí hay un excluido, oye, aquí hay un desequilibrio entre el dar y recibir, aquí hay un trauma, aquí hay una memoria de abuso, aquí hay una situación de exclusión, aquí hay algo que está hecho nudo en tus vínculos y se tienen que trabajar. Ese es el único camino. Para ser consciente lo inconsciente requieres acompañamiento sistémico, emocional, y las constelaciones son una gran herramienta. ¿Dónde te ubicas? En Saltillo, Coahuila, y Facilito Online. Ahí está mi número telefónico para quien quiera escribirme para informes. Dice, qué complicado todo eso del trauma. ¿Y por qué solo uno está dispuesto a resolver? Pues porque se ha normalizado el callarlo, se ha normalizado el no hacer nada, se ha normalizado el esperar la muerte en esas condiciones tan terribles. A todo se adapta el ser humano. El dolor es algo a lo que se adapta. La enfermedad es algo a lo que se adapta. Y es más difícil resistir una enfermedad que trabajar en ella para trascenderla. El problema es que la enfermedad se trasciende tocando el dolor. Y a la mayoría de las personas les da mucho miedo tocar el dolor. Es paradójico porque están en dolor, pero al mismo tiempo no quieren conocer de dónde viene ese dolor, a qué se debe, cuál es el trasfondo, cuál es la causa original detrás de ese dolor. Mi madre siempre tuvo que ser mamá y papá porque mi papá por estar trabajando, ¿ok? Me llama la atención las constelaciones, yo soy facilitadora de barras y bueno, es realmente efectivo. Híjole, todas estas herramientas. Ahí yo no coincido, discúlpame Norma, pero creo que las barras Access es todo un engaño, así es como yo lo veo. Espero no te moleste por lo que digo, pero la verdad es que sí es más bien un capitalismo New Age que nos está impidiendo poder abordar nuestras situaciones en lo profundo. Entonces podrá ser a nivel energético, pero algo como mi depresión, como mi dolor crónico, como mi síndrome de estrés postraumático, las barras Access no me lo trabajó. Entonces yo no recomendaría esa técnica para trabajar algo tan complejo, tan difícil y tan sistémico como es un síntoma como los que acabo de explicar. Podrá ser muy relajante porque te reconozco, me relajé en esa sesión, sé cómo se da el taller porque estuve presente en esa capacitación. Yo no adquirí la herramienta en ese momento, pero presté mi espacio para que se diera el taller y estuve ahí como testigo de cómo era la formación. Y no estoy de acuerdo que se digan terapeutas. Entonces no son terapeutas, no saben acompañar un trauma, las barras Access, porque solo se queda a nivel energético. Así es como yo lo veo, así es como es mi opinión, pero entiendo que hay gente que le funciona y es válido, pero trabajar algo tan profundo como lo acabo de decir, sí tiene que ser a través de la conciencia. Y lo que hacen las barras Access es que estás acostada, aquí estás tú acostada, aquí no hay conciencia. La persona te está poniendo aquí las manitas. Es todo lo que hace. ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde estoy conociendo mis síntomas y lo único que hace es ponerme las manos, ella aquí, pasando la energía? La causa del síntoma no está en la energía. La causa del síntoma está en la historia, en lo que vivió la persona, en la emoción
que lleva guardada. Y lo que no se hace consciente se repite y regresa, como en el ejemplo que yo te puse, ¿ok? A manera complementaria y relajante, adelante, échale todo lo que quieras. Pero tratar síntomas tan graves como una depresión, como un cáncer, como estos dolores crónicos que te digo que tienen que ver con estrés postraumático, con trauma, ahí yo no soy de esa opinión. Dice, yo tuve ovario poliquístico y así muy fuerte, y así fui madre de 4 hijos y cuando me operaron de los quistes, ¿ok? Recuerdo que mi abuelita materna tenía dolor de espalda, igual sufro de ese dolor y de lumbar. Ahí está lo que decía, ¿no? Lo que la abuela calla, la madre lo interioriza y la nieta lo somatiza. Aquí lo cayó, aquí pues no sé, como que sí me duele, pero pues así me aguanto, porque algo que tienen las mujeres, sobre todo las latinas, es aguantar y soportar todo. Tienen una alta resistencia al dolor, pero no se dan cuenta que en esa resistencia está peligrando su vida y heredan ese dolor a la siguiente generación. Hay mujeres que guardan en silencio todo lo que les ha ocurrido, que llevan en lo profundo, solas, cargando esos dolores, pero lo heredan a través del útero. Ese es el problema, ¿no? Entonces aquí está un ejemplo, fíjate lo que dice ella, Andrea. Una tía tiene laberintitis y con nada se cura. Hay muchos secretos en la generación de mi bisabuela. Entre más secreto haya de dolor, las generaciones siguientes lo van a padecer, lo van a hacer visible. Ahora, no todos los secretos los revelamos nosotros y no todos los secretos nos tocan a nosotros revelarlo. Solamente estamos identificados con ciertos secretos, no con todos, para que no anden de investigadores, porque luego te implicas en el secreto. Solo lo que es tuyo se te revela. Por medio de las constelaciones podemos sanar el trauma, te ayuda bastante a irlo primero conociendo, elaborando la emoción. Es que es un proceso, Lili. Trabajar en el trauma es un proceso, no es de una sesión. No es de una sesión. El primer paso es hacer consciente las emociones que quedaron atrapadas en ese trauma. Y entonces se elaboran las emociones. Primero se saca de tu sistema esas emociones y luego se va a trabajar la reconciliación y el vínculo con todo lo que haya sucedido en esa memoria traumática. Vamos al pasado, hacemos ese viaje en el tiempo para ir haciendo consciente lo inconsciente y luego ayudar a que la persona se sitúe en el presente y ya distante de ese dolor y de esa situación vivida desde esa trágica experiencia, ¿ok? Es un proceso porque a veces llegan con la expectativa de que en una sesión ya no, es imposible que en una sesión se logre trascender situaciones. Se avanza mucho, la persona toca bastante su alma, su interior, lo ve, se ve por dentro esa situación, el trasfondo, pero es un proceso. Es un proceso que nos tomará tiempo y a veces necesitas equipo de trabajo adicional a las constelaciones, tu psicólogo, el acompañante emocional. Muy cierto, la mujer aguanta mucho, sí. No aguanta, bebé. Qué linda bebé. No aguanta. Pretende aguantar, pero no aguanta. Sino porque están las enfermedades. Si aguantara, las enfermedades no existirían. Trata de resistir a pesar de lo duro y lo difícil, pero la enfermedad es el mensaje de todo eso que ha guardado en el alma, en el corazón, en el inconsciente. Entonces, no aguantan porque mueren en circunstancias súper difíciles, pero más bien están sobreviviendo el trauma. No están viviendo realmente, porque cuando tú analizas sus vidas están tristes, están todas achacosas, están llenas de síntomas, llenas de pastillas, se empastillan porque creen que de esa manera se va a ir. El problema es que no se va con la pastilla. Cuando es psicosomática la enfermedad, por más medicamento que tengas, por ejemplo en el cáncer, ¿no? Por más quimios que recibas, han visto de pronto estos testimonios que te dicen, oye, es que ya me había aliviado, o sea, ya no tenía cáncer y regresó. ¿Por qué regresó? ¿Por qué regresó?
Pues porque no se abordó la causa, no se gestionó la emoción, no se conoció el síntoma, solamente se trabajó a nivel del cuerpo. Cuando trabajamos solamente a nivel del cuerpo, que era lo que les explicaba ahorita con las técnicas energéticas, es una ilusión. Se le llama, en Curso de Milagros se le llama magia, pensamiento mágico. La magia es temporal y luego va a regresar el síntoma con más fuerza. Ese es el problema, que regresa con más fuerza. O regresa igual o regresa del otro lado. Oye, tenía cáncer en el seno derecho, se me quitó ahí, pero ya me salió en el seno izquierdo. O lo tenía en el estómago, se me quitó y ahora lo tengo en la tiroides. ¿Por qué? Porque no se ha profundizado, no se ha conocido el síntoma, no se ha encontrado realmente la causa que no está en el cuerpo. Por eso la medicina no lo puede curar, no lo puede borrar, no lo puede erradicar, porque está en la memoria emocional inconsciente, porque es una herencia transgeneracional, porque es un patrón de comportamiento, porque es una deuda sistémica, porque es una culpa inconsciente o heredada, porque es un excluido que quieres incluir a través de esa enfermedad, porque quieres repetir la historia de la ancestra, porque eres la doble, o porque quieres unirte a ese miembro de tu sistema que tanto amas a través de la enfermedad.